Bueno, vamos a hablar del abordaje nutricional de insuficiencia cardíaca y lo primero, ¿de qué vamos a hablar? Pues de desnutrición y de insuficiencia cardíaca. Vamos a hablar de conceptos relacionados con la desnutrición, la sarcopenia, la caquexia, cómo hacer un cribado nutricional con varias herramientas, que comentaremos algunas. Hablaremos de los suplementos de nutrición enteral orales y pondremos algún caso clínico de algún paciente con insuficiencia cardíaca que veremos. Bueno, pues la desnutrición, ya sabéis que es una situación clínica que está provocada por un déficit de nutrientes, bien porque el aporte sea insuficiente o las pérdidas estén aumentadas o haya un aumento de los requerimientos. En esta situación clínica de desnutrición se producen cambios en la composición corporal, en los órganos y sistemas que hace que funcionen de una manera diferente y negativa. Y también influye en la evolución de las enfermedades que tenga el paciente, en este caso desnutrido o en riesgo de desnutrición. Hace que esa evolución de esas enfermedades sea más negativa. ¿Cuándo deberíamos pensar en un paciente que pueda tener desnutrición o en riesgo de estarlo? Pues un paciente que viene a la consulta y que nos diga: he perdido peso o me canso, me fatigo con lo que antes no me fatigaban, ya no puedo subir las escaleras como antes, me lleno enseguida, ya no tengo tanto apetito, se me hinchan los pies. Eso nos tendría que hacer pensar que podría haber una posible desnutrición. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Pues bueno, deciros a todos lo que es la insuficiencia cardíaca, pues está un poquito de más, pero bueno, sabéis que es un síndrome que está constituido por signos y síntomas, que los más importantes o destacables serían la disnea, el edema, la fatiga, y que hace que es una afección que el corazón hace que no pueda funcionar de una manera correcta, es insuficiente y se produce un déficit de aporte de oxígeno a los tejidos. Alteraciones del estado nutricional en la insuficiencia cardíaca es muy frecuente. Hay series que dicen que hasta el 50%. Aquí os pongo un montón de estudios, de series con porcentajes variables, en algunos pueden llegar casi hasta el 70%. Es una comorbilidad muy frecuente en la insuficiencia cardíaca. La sarcopenia, sabéis que es la pérdida de la masa muscular y puede aparecer hasta en un 20% de pacientes con insuficiencia cardíaca. Es una pérdida de masa muscular, de fuerza de los músculos, eso hace que el paciente tenga más riesgo de caídas, más riesgo de hospitalización, empeora desde luego su calidad de vida. En definitiva, pues el paciente, cuando hay sarcopenia, hay más fragilidad. Y es un gran indicador de fragilidad, la sarcopenia. Como digo aquí, es un fuerte predictor de fragilidad y además se ha visto en algunos estudios, luego comentaremos algunos, que reduce la supervivencia de nuestros pacientes en insuficiencia cardíaca. La caquexia es una situación de delgadez extrema, ya sabéis, que a veces cursa como con inflamación crónica en los tejidos y que tenemos que estar pendientes porque va a empeorar mucho el pronóstico de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca cuando hay una pérdida de peso importante en los últimos meses. Este es un estudio de pacientes ambulatorios con insuficiencia cardíaca que se les hizo una valoración del estado nutricional para ver si era un predictor de morbimortalidad. Y se vio, si veis aquí, que los pacientes que tenían un estado nutricional anormal, en esta gráfica es el porcentaje el número de hospitalizaciones por 100 pacientes y año, era muy superior en los pacientes que tenían una alteración del estado nutricional que los que eran normales. ¿Cómo se valora ese estado nutricional? Aquí lo pone arriba, que se hizo con el MNA-SF. Luego vamos a hablar del MNA-SF, que es la valoración del estado nutricional. SF es en su versión corta, porque hay una versión corta y una larga. Y lo que valora esta escala es pacientes, o intenta identificar pacientes en riesgo de desnutrición o con desnutrición. Pues bien, en estos pacientes ambulatorios se vio que los que se les pasaba esta escala y tenían malnutrición tenían más índice de hospitalización y también de mortalidad. Este estudio pues, viene a redundar en la misma idea, que veis que la pérdida de peso y la desnutrición están asociados a un peor pronóstico de la enfermedad cardíaca y a mayor mortalidad. También se calculó, se pasó la escala, el MNA-SF,
y los que tenían baja puntuación, que luego veremos esta escala, pero bueno, cuanto menos puntuación, más desnutrición o mayor riesgo de desnutrición, pues los que estaban malnutridos en riesgo o tenían puntuaciones bajas tenían mayor mortalidad que los que no estaban malnutridos. Con todo esto y viendo que el estado nutricional sí que incide de manera negativa en nuestro paciente con insuficiencia cardíaca, pues deberíamos hacer un cribado nutricional, valorar el estado nutricional de nuestros pacientes. ¿Cómo? Pues hay muchas herramientas, ya os he hablado del MNA, que ahora la veremos, y algunas otras. ¿Y por qué debemos hacer este cribado? Pues porque, como hemos visto, es una situación muy prevalente, hasta el 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen alteraciones nutricionales. Tenemos herramientas, como os he dicho, no hay un gol estándar, pero hay muchas herramientas para valorar el estado nutricional y además tenemos estrategias y tratamientos para mejorar ese estado nutricional, con lo cual pues sí que deberíamos identificar a nuestros pacientes en riesgo o en desnutrición. Vamos a hablar del MAST, que es el que se emplea en pacientes ambulatorios con más frecuencia, y en geriatría del MNA, que ya os he comentado, en su versión corta y en su versión larga, que se utiliza para pacientes mayores de 65 años. El MAST os he dicho que es para pacientes ambulatorios y tiene una serie de pasos muy sencillos. El primer paso es calcular el IMC y se le otorga una puntuación. Si el paciente tiene un IMC por encima de 20, pues no puntúa. Si tiene entre 18,5 y 20, un punto. Si tiene menos de 18,5, 2 puntos. Igual con la pérdida de peso que haya tenido en los 3 últimos meses. El porcentaje de pérdida de peso, del peso actual respecto al peso que tenía hace 3 meses, si ese porcentaje es inferior al 5%, no puntúa. Si ha perdido peso entre un 5 y un 10% en los últimos 3 meses, sería un punto. Y más del 10% de pérdida de peso, 2 puntos. Y el paso 3 es si hay alguna enfermedad concomitante, alguna enfermedad aguda o alguna situación en la que pueda haberse afectado el estado nutricional del paciente. Eso también le daría 2 puntos. Pues con todo eso sumaríamos. Si el paciente no tiene, la puntuación es 0, pues tendría un riesgo bajo, con 1 punto ya tendría un riesgo intermedio y 2 o más ya tendría un riesgo alto. ¿Y qué haríamos con nuestros pacientes en función del riesgo en el que le hayamos estratificado? Pues si tienen un riesgo bajo, pues hacemos la intervención clínica habitual, repetir el cribado pues cada el periodo de tiempo que estimemos oportunos, según las características del paciente. En pacientes ambulatorios, válidos, pues a lo mejor con repetirlo una vez al año y que veamos que no ha perdido peso y tal, o en pacientes institucionalizados a lo mejor más a menudo, ¿no? Que son pacientes más frágiles, pues cada 3 meses, o si son más mayores más a menudo. En esto, pues bueno, enfermería, que son los que ven a los pacientes y los que valoran cómo va el peso, su estado nutricional, son los que se les debe encender también una llamadita de atención si vemos que el paciente pierde peso. Los de riesgo intermedio, observación también básicamente, hay que ver cuál es el aporte dietético del paciente, qué come el paciente durante unos 3 días. Si vemos que el paciente come adecuadamente, pues tendría poco interés. Pues bueno, tenía un punto, pero el paciente come adecuadamente, nada. Si el paciente, al documentar su dieta, vemos que tiene un aporte insuficiente, ya tendría más interés y es donde tendríamos que intervenir. Pues bien, hay que fijar unos objetivos, aumentar su aporte en la dieta que hace el paciente y controlar y revisar ese plan que hayamos hecho con el paciente. Y si vemos que no conseguimos los objetivos, pues a lo mejor hacer una intervención más intensiva y a lo mejor necesitar suplementos nutricionales. En el paciente de riesgo alto, en el que tenía 2 o más puntos, en este hay que intervenir. Es un paciente que ya tiene un alto riesgo de desnutrición si no lo está ya. En el primer punto pone derivar a un dietista a un equipo de apoyo nutricional. Eso es nuestra enfermería. Enfermería en atención primaria, pues es nuestro apoyo nutricional. Es el que va a educar al paciente en este campo. Hay que establecer un plan, fijar unos objetivos, ya lo hacen las enfermeras fenomenal. Hay que intentar aumentar su aporte nutricional en la dieta y valorar si eso no es suficiente, a lo mejor hay que poner suplementos. Revisar ese plan y, sobre todo, si no conseguimos los objetivos, intensificar.
En todas las categorías, por supuesto, pues tratar la enfermedad de base y pues enseñar a comer, a beber, bueno, pues educación. Sería conveniente registrar en la historia la categoría del riesgo y si ha necesitado alguna dieta especial o algún suplemento. Una salvedad solamente: en los pacientes de riesgo alto a veces nos sale en la valoración que tiene riesgo alto porque tiene una ingesta muy inadecuada y tiene un IMC bajo o ha perdido mucho peso, pero a lo mejor está en una situación de una enfermedad terminal. Pues ahí, bueno, pues todos tenemos ya claros los objetivos en estas situaciones. El MNA, que ya os he comentado alguna cosa, es una escala de valoración en paciente geriátrico, bueno, o mayor de 65 años. Veis aquí que es muy farragoso, pero os voy a hablar sobre todo de la parte que está en azul, ¿vale? Que la voy a ampliar, que es el MNA-SF, su versión reducida, ¿vale? Esto ya lo veis aquí un poquito mejor. Son 6 ítems y tiene una puntuación máxima de 14 puntos. Se valora si ha perdido el apetito, si ha perdido peso, si se mueve o no el paciente, si tiene una enfermedad aguda, que ya hemos visto que las enfermedades agudas o crónicas reagudizadas pueden interferir en la nutrición de los siguientes días. Si tiene un problema neuropsicológico, ahí sobre todo el deterioro cognitivo, que ya sabemos que los pacientes con deterioro cognitivo también tienen problemas de nutrición y hay un porcentaje elevado de estos pacientes que cursan con desnutrición. Y el índice de masa corporal. Con esos 6 ítems se obtiene una puntuación hasta 14 máximo, pues de 0 a 7, cuanto menos puntos, más desnutrido o más riesgo tiene. De 0 a 7 ya podríamos hablar de malnutrición, de 8 a 11 estaría en riesgo y si tiene de 12 a 14 puntos, su estado nutricional podríamos decir que es normal. Esta es la parte ampliada del MNA. No lo veis bien, pero bueno, os cuento. Son otros ítems para, si queremos completar la valoración nutricional. Pues tiene en cuenta lo que consume el paciente, si toma frutas, verduras, cuánto bebe, cómo se alimenta, si considera que está bien alimentado, se mide el perímetro braquial, el perímetro de la pantorrilla. Bueno, otros ítems y con eso completamos la valoración nutricional y también se cuantifica en una escala que su puntuación máxima es 30. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen de 24 a 30? Diríamos que tienen un estado nutricional normal en la versión larga, ¿vale? En la versión ampliada. En la otra ya hemos dicho que era hasta 14. Los que tienen un estado nutricional normal, pues reevaluaríamos con la periodicidad que estimemos conveniente, pues en función de nuestro paciente, pues los ambulatorios independientes, pues a lo mejor al año, si están hospitalizados o en residencia, pues más a menudo. Cuando la puntuación es entre 17 y 23,5, estaría en riesgo de desnutrición y tendríamos que valorar si ha perdido peso o no. Si no ha perdido peso, pues bueno, le ha salido una puntuación no muy alta en el MNA, pero lo que debemos hacer es observarle pues un control de peso y reevaluar cuando estimemos oportuno. Pero si ha perdido peso, nos sale por la puntuación que está en riesgo de desnutrición y además ha perdido peso, deberíamos intervenir. Hay que enriquecer su dieta, lo que hemos hablado antes, parecido a los que estaban en riesgo o que ya estaban en desnutrición en el MAST, que eran los pacientes ambulatorios. Y hay que intervenir con enriquecimiento de su dieta y suplemento nutricional si lo consideramos oportuno. Por supuesto, control exhaustivo pues, del peso, evaluar nuestro plan y ver si conseguimos los objetivos. Y por debajo de 17 puntos el paciente podríamos decir que está desnutrido, la intervención debería ser más incisiva y ya lo del suplemento se impone porque hablamos de un paciente que está desnutrido. Por supuesto, enriquecer la dieta que haga, pero va a necesitar suplemento. Control de nuestro plan y vigilarle. Vale, todo lo que os he contado a lo mejor os parece un poco farragoso, el MNA versión corta, versión larga y al final pues tenemos poco tiempo que es lo que nos pasa habitualmente. Y tenemos que buscar alguna herramienta más rápida, que podamos hacer en la consulta de manera más rápida. Y que más rápido que el índice de masa corporal, que lo tenemos registrado y que nos lo hace el programa y lo hacemos muy rápido. Y eso ya nos va a dar una pista importante. Aquí están clasificados según el IMC
Si está el paciente en riesgo, por supuesto, de 21 hacia arriba, diríamos que es normal. Ya sabemos que de 20 para arriba el paciente está en normopeso. Lo que pasa que si el paciente está en el rango bajo de la normalidad, 20, 19, pues ya tenemos que estar un poquito alertas porque está en riesgo. Si a lo mejor aparece una enfermedad intercurrente o se reagudiza alguna de sus enfermedades crónicas, pues a lo mejor pierde peso y pasaría a un IMC entre 17 y 18 y medio, que diríamos que está desnutrido, desnutrición leve, entre 16 y 17 moderada, y los pacientes que están con un IMC por debajo de 16, pues diríamos que tienen una desnutrición severa. El IMC es rápido y también es rápido ver el porcentaje de peso que ha perdido respecto al peso que tenía en los 3 meses anteriores. Si tiene entre el 95 y su peso habitual, pues eso es normal. Si ha perdido peso entre un 5 y un 15%, sería una desnutrición ligera. Si es entre un 15 y un 25%, moderada. Y si ha perdido un 25% de su peso en los últimos 3 meses, hablaríamos de desnutrición severa. ¿Cómo valoramos la ingesta de nuestros pacientes? Pues igual que pasa con las escalas de valoración del estado nutricional, pues hay muchas. Solo os voy a hablar de una que es muy rápida, muy intuitiva y muy visual, que enfermería yo creo que a veces la utiliza, que es el método del plato. Y se le da al paciente estas hojitas y el paciente marca con un círculo lo que corresponde a lo que más se parece a lo que ha comido de las 3 principales comidas y la extra, que podría ser la merienda. Entonces, ¿qué se ha comido todo? Pues marcaría en el desayuno, pues marcaría aquí un círculo. ¿Qué ha comido casi todo? Pues así iría marcando con círculos lo que ha comido en cada una de lo que ha ingerido en cada una de las comidas. Pues la mitad, pues no he merendado, pues nada. Y así obtendríamos una puntuación. Se ve que la comida y la cena, que son las 2 comidas principales, si se ha comido todo, puntúa bastante. Y de ahí que si ha comido y ha cenado bien, se ha comido toda la ración, que es 8 o más puntos, diríamos que tiene una ingesta adecuada. Si tiene de 5 a 8 puntos, pues una ingesta moderada y 4 puntos o menos, pues que la ingesta es pobre. Vale. Vamos a hablar un poquito de los suplementos nutricionales orales, que los conocéis todos y todos los usamos, y que son unos preparados de nutrición enteral para administrar por vía oral o por sonda nasogástrica, o sea que van a ir al tubo digestivo, que tienen una composición definida, aunque podemos elegir qué composición tienen. Me explico. Ahí veis que podemos elegir si nuestro suplemento nutricional es hipocalórico o isocalórico o hipercalórico, en función de las necesidades del paciente. Y son un complemento a una dieta del paciente que hemos valorado y resulta insuficiente. Entonces, le pondríamos un suplemento, tendríamos en cuenta las necesidades del paciente y podríamos elegir pues, la cantidad de calorías. También la cantidad de proteínas, puede ser hipoproteica o hiperproteica. Si están saborizadas o no, eso, si no están saborizadas, sobre todo para sonda nasogástrica, si están saborizadas, pues ya por vía oral y a gusto del paciente. Existen también mixtos para que tengan en el mismo lote varios sabores. También podemos elegir la osmolaridad, la complejidad de las proteínas que administramos, si monoméricas o muy complejas, el contenido en agua, el contenido en fibras, si hay estreñimiento. Es decir, hay que adecuarla a nuestro paciente. Veis aquí que en azul pone hipercalórica e hiperproteica. En principio serían el suplemento nutricional indicado en pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero ojo, que muchos de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca tienen enfermedad renal crónica y ahí no se puede dar una dieta hiperproteica. Así que estar siempre pendientes de la función renal porque eso nos hace adecuar la dieta, sobre todo con las proteínas. El estudio PICNIC, os voy a hablar de este estudio que viene a demostrar cómo influye una intervención nutricional en pacientes con insuficiencia cardíaca. Es un ensayo multicéntrico, aleatorizado y controlado en los que se seleccionaron pacientes con insuficiencia cardíaca en cualquiera de sus estadios, o aguda, crónica, descompensada,
bueno, pacientes con insuficiencia cardíaca y se les distribuyeron en dos grupos. A uno se le hizo el tratamiento convencional de su insuficiencia cardíaca y al otro grupo se le hizo el tratamiento convencional de su insuficiencia cardíaca más una intervención nutricional. Esa intervención nutricional consistía en dar un suplemento según, como hemos visto antes, las comorbilidades del paciente. Es decir, ese suplemento debe ser individualizado durante 6 meses. Y ver los objetivos eran objetivos duros. Se miraba mortalidad por todas las causas, mortalidad cardiovascular y reingreso por insuficiencia cardíaca en los siguientes 12 meses. Estos son los resultados y se vio que en el grupo en el que se hizo la intervención nutricional, la mortalidad disminuyó por todas las causas en un 63%, la mortalidad de causa cardiovascular un 65% y hubo un 63% menos de episodios de insuficiencia cardíaca. O sea que venía a demostrar cómo mejorar el estado nutricional de nuestros pacientes en ICE les mejora el pronóstico de su enfermedad. ¿Qué dicen las guías sobre el tratamiento nutricional en pacientes con insuficiencia cardíaca? Aconseja que todos los pacientes en ICE, ambulatorios u hospitalizados, tengan una valoración nutricional, ¿vale? Y un consejo. Ya hemos visto herramientas para ver cómo los clasificamos, si tienen más riesgo, menos, si van a necesitar soporte. Bueno, pues todos deberían tener una evaluación y un consejo nutricional. Si detectáramos con nuestras herramientas de screening que hay desnutrición o riesgo de desnutrición o caquexia, deberíamos establecer un plan nutricional, aumentar la ingesta calórica del paciente o lo que consideremos. Ese plan debe ser individualizado y se debe reevaluar cada 3, 12 semanas, bueno, lo que estimemos oportuno. Cuando evaluemos esos planes, ese plan nutricional que hemos establecido, si no se logran los objetivos, claramente hay que iniciar un suplemento nutricional, ¿vale? Y ojo a la sarcopenia. Hemos hablado que la sarcopenia aparece hasta en un 20% de los pacientes con ICE, que es un gran indicador de fragilidad y que empeora el pronóstico, empeora el curso y la mortalidad de la insuficiencia cardíaca. Pues si hay sarcopenia, detectamos sarcopenia, deberíamos establecer un plan de ejercicio. Aparte de un plan nutricional para nuestro paciente, también un plan de actividad física. Estos son los requerimientos nutricionales de un paciente en ICE. Ya hemos dicho que en general un paciente en ICE debería tener una dieta con un aporte calórico más elevado que una dieta basal y un aporte proteico, si el riñón lo permite, también más elevado. Ahí estaremos condicionados por la función renal. En los suplementos dietéticos también puedes, y en las dietas, debes recomendarle que sean ricas en ácidos grasos omega 3, porque tiene un efecto antiinflamatorio. Hemos hablado también que en la caquexia también hay un proceso inflamatorio. Entonces, si la dieta es rica en estos lípidos, podría tener un efecto beneficioso antiinflamatorio en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Deben tener bajo contenido en sodio y deben tener vitamina D. Ya sabéis que el déficit de vitamina D es muy prevalente y en la población mayor aún más, en la población con ICE es muy prevalente el déficit de vitamina C. Y además debería contener antioxidantes. Esto sería como la dieta ideal para nuestro paciente en ICE, que habrá que individualizar. Y ahora vamos a hablar de cómo y cuánto, qué suplementos necesita nuestro paciente con un caso clínico. Porque hemos hablado muy bien, cómo detectamos la malnutrición y que tenemos unos suplementos, pero ¿cuántos suplementos o qué cantidad le tengo que poner a mi paciente? Pues esto es un caso clínico bastante habitual, un ejemplo muy práctico, es un paciente de 87 años que tiene diabetes, tiene insuficiencia cardíaca, porque es el contexto en el que estamos hablando, de enfermedades en riesgo de desnutrición, o sea que tiene alguna otra enfermedad que también le pone en riesgo para su estado nutricional. Su motivo de consulta es que se ha descompensado de su ICE, su peso y su talla actual y su peso anterior, porque en los 3 meses anteriores, que ya hemos dicho que nos va a ayudar. ¿Qué deberíamos hacer con nuestro paciente? Pues primero hacer una valoración de su estado nutricional, también una valoración de su ingesta y qué necesidades tendría. Pues lo que hemos hablado de manera rápida, la primera herramienta dijimos el IMC. Tiene un IMC
de 18,8. Si os acordáis, eso estaba en riesgo de malnutrición. Estaba entre 18,5 y 21, como lo veis ahí, y es un paciente en riesgo. No diríamos que está desnutrido según su IMC, pero está en riesgo. Calculamos su porcentaje de pérdida de peso en los 3 últimos meses. Ha perdido un 14%, tiene el 86% de su peso. Si os acordáis, el 14% de su peso sería una desnutrición ligera. Con estos dos datos ya vemos que es un paciente en riesgo. Le hemos hecho la escala de valoración nutricional, el MNA, la versión corta, que era hasta 14, y tenía 10 puntos. 10 puntos, está en riesgo. Pues bueno, todo cuadra, ¿no? Calificaríamos a nuestro paciente, que es un paciente, no diríamos que está desnutrido, pero sí que está en riesgo. Valoramos su ingesta, le damos el test del plato y ha marcado esto. La puntuación sería 4,5 puntos. 4,5 puntos es una ingesta entre pobre y moderada. Dijimos que 8 o más puntos sería una ingesta normal y una ingesta pobre. Pues ya sabemos que tenemos un paciente en IC descompensado, que está en riesgo nutricional y que tiene una ingesta pobre. La dieta basal en un paciente adulto sería aproximadamente unas 1.800 calorías y hemos visto que su ingesta, que es de 4 puntos, sería aproximadamente la mitad de lo que debería. Hemos dicho que cuando tiene 8 puntos sería una ingesta adecuada. Pues su ingesta es de aproximadamente la mitad. Asumimos que él come unas 900 kilocalorías. ¿Qué necesitaría nuestro paciente? Nuestro paciente, según su peso, de unas 30 kilocalorías por peso y día, necesitaría unas 1.500 calorías. Ya vemos que no ingiere lo suficiente. Y de proteínas, 1,5 gramos por kilo de peso al día, unos 75 gramos de proteínas. No vemos que tenga enfermedad renal, con lo cual no nos va a limitar. Más o menos a 2 botellitas del suplemento nutricional que decidiéramos poner a nuestro. Tendríamos que valorar cómo es la adherencia del paciente al tratamiento, si le gusta, lo toma, bueno, como siempre, seguimiento, adherencia, valoración, para ver cómo va nuestro plan y si no llegamos a los objetivos, pues valorar el cambio de estrategia. Para terminar y como conclusiones, diríamos que la desnutrición es una complicación muy prevalente en pacientes con insuficiencia cardíaca, ya de aproximadamente hasta el 50% y en algunas series incluso más de pacientes con IC están desnutridos o en riesgo de estarlo. Se debe valorar el estado nutricional de los pacientes, a todos los pacientes con IC se les debe valorar su estado nutricional y, si fuera preciso, realizar una intervención nutricional en los pacientes desnutridos o que estén en riesgo. Ya hemos visto que esa intervención nutricional puede mejorar el pronóstico de la enfermedad, puede mejorar la mortalidad y las reagudizaciones, las descompensaciones, perdón, de la IC. Y que hay suplementos nutricionales orales financiados que han demostrado pues, ser beneficiosos. Y muchísimas gracias. Ha sido un placer.